En el relato sobre el nacimiento de Jesús que encontramos en la Biblia, en particular en el libro de Mateo, hay varios personajes que tienen un papel importante. Está María, José, el ángel Gabriel, los pastores, y entre esos personajes están los tradicionalmente conocidos tres reyes magos, identificados folclóricamente como Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero, ¿será que sí eran tres, eran reyes, eran magos y esos eran sus nombres? Vamos a leer qué dice la Biblia y la importancia de esos personajes para nuestro tiempo. En Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2 dice, lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. En otra versión, la Reina Valera 1960 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Lo primero que notamos en este pasaje es que no dice cuántos eran. Lo segundo es que tampoco dice que eran reyes. Y tercero, tampoco dice cuáles eran sus nombres. Ahora, en una versión de la Biblia dice que eran sabios y en la otra dice que eran magos. Entonces, ¿quiénes en realidad fueron esas personas? Si vamos al texto original, la palabra que se usa allí es magi, que es plural de magos, que historiadores han descubierto que estos eran hombres que descendían de la tribu de Magoi, perteneciente al imperio persa y babilónico, y cuyas profesiones eran ser maestros, sacerdotes, astrónomos, astrólogos, médicos, intérpretes de sueños, y algunos también se desempeñaban como hechiceros y adivinos. Estos hombres eran eruditos, muy inteligentes y conocedores de las ciencias. En su tiempo, ellos eran quienes hacían el nombramiento de los reyes en el imperio persa. Se ha descubierto también que es muy probable que esta tribu fue influenciada por el profeta Daniel, y que fue Daniel mismo, mientras estuvo exiliado en Babilonia, donde llegó a ser algo así como un primer ministro, quien les enseñó sobre lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, y especialmente les enseñó sobre la llegada de un Mesías, un rey, redentor del pueblo de Israel y del mundo gentil. Esta tribu y esos hombres eran prominentes en Persia, y probablemente eran muchos los que desempeñaban las labores que acabé de mencionar. Entonces, ya revisamos que según las Escrituras, no dice que eran tres los que llegaron a ver a Jesús, tal vez fueron muchos más. Tampoco dice que eran reyes, porque ellos desempeñaban otras labores como ya lo mencioné. Y la Biblia tampoco da sus nombres. Los nombres de estos reyes fueron inventados en la Edad Media, algo así como entre el siglo V y el XV. Ahora, ¿eran entonces magos según el concepto de mago en la actualidad? Bueno, podemos decir que tal vez algunos de ellos sí desempeñaban un cargo de magos y ocultistas, porque algunos de esa tribu se desempeñaban como hechiceros y adivinos. Pero según el texto bíblico, todo parece indicar que estos magos o sabios de Oriente que vinieron buscando a Jesús no eran precisamente magos ni ocultistas, sino que eran personas conocedoras de las Escrituras y conocedoras sobre la llegada y el nacimiento de un rey. Porque mira la pregunta que ellos hacen cuando llegan a Jerusalén. Lo leemos en Mateo capítulo 1, versículo 2. Ellos preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ellos llegaron a Jerusalén, se presentaron ante el actual rey, el rey Herodes, guiados por algo que ellos llaman su estrella, buscando a un rey, al rey de los judíos. Pero, si Herodes era el rey, ¿por qué esos hombres preguntan dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque ellos sabían que el verdadero rey no era quien estaba en el poder en ese momento, sino uno de quien se había profetizado muchos años atrás. Acababa de nacer en un pesebre y a quien se esperaba con muchas ansias desde hace mucho tiempo. ¿Y a qué vinieron estos sabios o magos? Leamos el resto del versículo 2. Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Ellos vinieron a adorar al rey, al verdadero rey. Para ellos no era suficiente saber que el rey iba a venir, ni tampoco saber que había nacido. Ellos emprendieron un viaje de muchos días, desde su ciudad hasta Jerusalén, para adorar al rey, al Mesías, al Salvador del mundo. ¿Por qué es importante saber realmente quiénes eran estos hombres y conocer la historia según lo relata la Biblia? Porque así como Dios se manifestó a ellos, una tribu gentil hace 2000 años, y ellos reconocieron a Jesús como el rey de los judíos y fueron a adorarlo,
Dios también nos ha manifestado a nosotros los gentiles, los no judíos de descendencia, nos ha manifestado a su Hijo en nuestro tiempo por medio de las Sagradas Escrituras. Y lo hizo para que, al igual que estos hombres sabios de Oriente que fueron a adorar a Jesús, nosotros también, reconociendo a Cristo Jesús como el Rey de Reyes, nos postremos ante Él y lo adoremos y vivamos una vida de constante adoración a nuestro Señor y Salvador. Juan capítulo 1, versículos 11 al 13 dice: A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Jesús vino y se manifestó a los judíos, al pueblo de Dios, y ellos no lo recibieron. Dios también se manifestó a los Magoi, una tribu gentil y pagana, y ellos sí lo reconocieron y fueron a buscarlo para adorarlo. De igual manera, nosotros que hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Dios, nuestro Rey, Señor y Salvador, busquémoslo constantemente para adorarlo. Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7 dice: Busquen al Señor mientras pueda ser hallado, llámenlo en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Si has estado buscando a Dios, hoy lo has encontrado, y así como los sabios lo encontraron y lo adoraron, tú también puedes hacer lo mismo, postrándote ante el Rey de Reyes, arrepintiéndote de tus pecados y confesando con tu boca que Jesús es tu Señor y Salvador. Y ahora que sabes que los que fueron a ver a Jesús no fueron tres, ni eran reyes, tampoco eran magos, ni tampoco se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, te recomiendo que tomes tu Biblia, leas completamente la historia del nacimiento de Jesús que encuentras en Mateo y en Lucas, y de esta manera conozcas la verdadera historia de la Navidad. Nos vemos en un próximo video. Mientras tanto, lean la Biblia y vayan y hagan discípulos.